programa de tecnología en educación debe tener 4 componentes. En primer lugar, la infraestructura. El programa debe proveer equipos informáticos, que pueden ser computadoras, laptops, tabletas. También debe asegurarse la energía eléctrica, que haya una buena provisión. También, si se da internet, se tiene que asegurar que el acceso a internet es confiable, es ininterrumpido. Y también se tiene que tener en cuenta la adaptación de ambientes, el mobiliario, de forma tal de que cuando se van a utilizar los equipos están operando y se pueden usar sin problemas. En segundo lugar, el segundo componente es los contenidos, es decir, un programa debe proveer software, aplicaciones, programas educativos, de modo tal de que realmente la interacción con la tecnología conduzca a un mayor aprendizaje. Es importante que estos contenidos estén alineados con el currículum y al mismo tiempo que sean atractivos para los estudiantes. En tercer lugar, y un componente clave, es el desarrollo profesional. Está bien claro que un buen programa de tecnología en educación tiene que entrenar a los maestros o los coordinadores que dirigen las sesiones de aprendizaje, y no solo capacitación, sino también el apoyo pedagógico para que se puedan ir solventando los problemas que se van dando en el camino. En cuarto lugar, es muy importante que haya un equipo de administración sólido, un equipo de coordinación. Los programas de tecnología en educación son complejos, son difíciles de armar. Muchas partes tienen que encajar y todo tiene que desenvolverse de forma coordinada. Por eso es muy importante un equipo de administración que haga un buen diseño del programa y que se asegure que la implementación se da de acuerdo a ese diseño. En América Latina y el Caribe se han implementado una gran variedad de programas. En general, ha habido un gran interés de parte de los gobiernos por introducir la tecnología en las aulas. Un buen ejemplo de esto es el programa One Laptop per Child. Este programa fue desarrollado para mejorar la educación en las regiones más pobres del mundo. Inicialmente los creadores estaban pensando que este programa iba a entrar fuertemente en África, pero de las cerca de 2,5 millones de computadoras que fueron distribuidas por este programa, el 80% fueron distribuidas en América Latina. Es decir, se ha hecho una gran inversión en tecnología y en educación, aunque sin embargo la evidencia que tenemos parecería indicar que en general se ha priorizado fuertemente el primer componente, la infraestructura, es decir, la provisión de equipos de computación, laptops y también la provisión de internet, y quizás no se ha priorizado tanto los otros componentes. Por eso creemos que hay una oportunidad para invertir también en los componentes de contenidos, en desarrollo profesional y en la parte de administración, de modo tal de tener programas de tecnología en educación que están bien balanceados y estructurados. Es muy importante identificar qué tipo de programas de tecnología en educación funcionan mejor. ¿Por qué? Por 2 motivos. Primero, los países están invirtiendo en este área y van a seguir invirtiendo. Segundo, la tecnología tiene grandes ventajas comparativas que se podrían explotar y utilizar para lograr que los estudiantes aprendan más. Es por eso que, junto con Elena Arias Ortiz de la División de Educación, hicimos una revisión exhaustiva de la literatura para tratar de identificar qué tipo de programas funcionan mejor. Y para encontrar estos programas más efectivos, nos dimos cuenta que era importante clasificar los programas en 2 tipos. Por un lado están los programas de uso guiado. Son programas que dan guías claras respecto a cómo usar la tecnología. Estos programas identifican qué materia se va a apuntar. Segundo, identifican qué software se va a utilizar. Y tercero, identifican con qué frecuencia se va a usar la tecnología. Es decir, los programas de uso guiado identifican la materia, el software y la frecuencia de uso. Por otro lado están los programas de uso no guiado. Estos programas de uso no guiado proveen recursos de tecnología, pero no dan guías claras respecto a cómo utilizarlos. De nuestra revisión de la literatura encontramos que los programas de uso guiado, los que guían el uso de la tecnología, generan impactos en el aprendizaje de los estudiantes sustancialmente mayores que los programas de uso no guiado. En particular, en base a las evaluaciones existentes, los programas de uso guiado generan impactos promedio en matemática y lenguaje en alrededor 4 veces mayores que los programas de uso no guiado.
Pensamos que los programas de uso guiado funcionan mejor por un aspecto clave. Identificar usos efectivos de la tecnología en el aprendizaje no es una tarea fácil y requiere mucho tiempo. En el caso de los programas de uso guiado, típicamente se arma un equipo que trabaja por un tiempo considerable y con personal muy calificado para encontrar estos usos específicos efectivos de la tecnología. Es por eso que los programas de uso guiado son capaces de dar, de cierta forma, una solución al docente. Le dan un programa, una forma de utilizar la tecnología que permite que los estudiantes aprendan más en determinada área. Por el otro lado, los programas de uso no guiado típicamente dan recursos a los docentes, pero del lado de ello, de cierta forma, es un problema que les están dando. ¿Por qué? Porque los docentes típicamente ya tienen una forma de trabajar, ya han desarrollado cierta metodología y ahora tienen que resolver el problema acerca de cómo incorporar la tecnología en el aprendizaje. Es por esto que, dado que es una actividad difícil encontrar estos usos específicos y los maestros no tienen mucho tiempo, les es realmente complicado lograr identificar usos efectivos. Y en la práctica, en los programas de uso no guiado, lo que ocurre es que la tecnología se usa de manera limitada y con muchas veces usos poco efectivos. Igualmente estamos viendo en América Latina que van surgiendo iniciativas promisorias de uso guiado que nos hacen pensar que en el futuro podamos encontrar mayores impactos de los programas de tecnología en educación. Claramente que necesitamos más investigación, más evaluaciones para identificar aquellos programas que van a generar mayor impacto en el aprendizaje de nuestros estudiantes.